Estimado lector, esta es otra voz que el tiempo casi ha logrado silenciar. Una carta olvidada, escrita por quienes quedan, para que la historia de quienes se fueron tampoco desaparezca. Cuando llegué al edificio, París parecía un animal herido. La guerra la había dejado sin aire, con los cristales rotos como dientes perdidos. Caminé hasta la calle donde me habían citado, siguiendo el ruido de mis propios pasos. No había señales, ni risas de niños, ni ropa colgada en las ventanas. Solo el silencio, ese que se siente antes de una tormenta. El edificio estaba gris, con los muros descascarados y un número pintado en negro. 17. No tenía nombre, solo un número, como si el olvido también tuviera su propio sistema de registro. Me recibió una mujer delgada, de voz baja, que apenas me miró. Me entregó una bata, un cuaderno y una llave. Aquí cuidamos de los que quedaron sin nadie, dijo, y luego añadió sin emoción, no pregunte demasiado. Desde entonces, supe que algo no estaba bien. El interior olía a desinfectante, sopa aguada y madera húmeda. Los pasillos eran largos, sin cuadros, sin música. Las habitaciones tenían literas estrechas y una ventana por donde apenas entraba la luz. Los niños estaban sentados en silencio, con las manos sobre las rodillas. No reían, no hablaban, solo miraban. Había algo en sus ojos, una mezcla de disciplina y miedo que me heló el alma. Durante los primeros días intenté seguir las instrucciones, servir la comida, revisar que durmieran, mantener el orden, pero cada rutina parecía diseñada no para cuidarlos, sino para borrarles cualquier rastro de infancia. No había canciones ni juegos, y el patio, que en otro tiempo debió ser campo de recreo, ahora era un espacio de formación, con líneas pintadas en el suelo. Los hacían marchar en silencio, siempre en grupos de 5, siempre con los ojos al frente. Una noche, mientras registraba los nombres en mi cuaderno, me di cuenta de que muchos tenían tachaduras. Algunos niños habían desaparecido y en su lugar un trazo negro ocupaba la línea. Pregunté discretamente qué había pasado con ellos. Fueron reubicados, me respondió el hombre de abrigo gris, el mismo que pasaba lista cada semana. Su tono no admitía preguntas. Los días se hicieron iguales. Afuera, el rumor de los bombardeos. Adentro, el ritmo de pasos medidos, de órdenes susurradas. Los niños comían con la mirada baja, dormían sin moverse. Cuando alguno lloraba, se lo llevaban a corrección. Nunca supe qué ocurría ahí, solo que regresaban más callados, con los ojos vacíos. Empecé a escribir en mi propio cuaderno, como una forma de resistir. Anotaba gestos pequeños, cosas que la guerra aún no les había quitado. La forma en que una niña escondía una piedra brillante bajo su almohada. El dibujo de un avión que un niño pegó al reverso de su cama. La canción sin palabras que algunos tarareaban al lavarse las manos. Esos detalles me recordaban que, debajo del silencio impuesto, aún quedaba vida. Una tarde de diciembre, encontré en la cocina a Paul, de 8 años, intentando calentar su sopa otra vez. «Está fría», me dijo con voz temblorosa. Le sonreí y le pasé un trozo de pan. Fue la primera vez que me habló. «¿Cuánto falta para que termine la guerra?», se preguntó. Le respondí que no lo sabía. Bajó la cabeza y murmuró: «Entonces, falta todo». Esa noche no pude dormir. Pensé en sus palabras, en lo que realmente significaba esa casa sin nombre. Era un lugar donde los niños aprendían a desaparecer con obediencia. No había castigo físico, no hacía falta. El miedo bastaba. El miedo a romper el silencio, a ser escuchado, a existir más de la cuenta. Una madrugada, mientras limpiaba el pasillo, vi que un niño había escrito con un trozo de carbón en la pared: «Si algún día viene mi mamá, díganle que sigo aquí, pero que no me dejan hablar». Lo borraron al amanecer, pero yo copié la frase en mi cuaderno. Desde entonces supe que mi tarea no era cuidar, sino recordar, guardar sus nombres, sus gestos,
los pocos rastros que la obediencia no había podido borrar. Aquella casa no tenía nombre, pero los niños sí, y eso, en medio de tanto silencio, era lo único que los mantenía vivos. En el orfanato del número 17, las mañanas comenzaban siempre igual, con el sonido seco de una campana y el olor a pan duro recién calentado. Los niños se formaban en el patio, en filas perfectamente rectas, con los brazos pegados al cuerpo. Nadie hablaba, nadie se movía más de lo necesario. El aire era tan quieto que uno podía escuchar cómo crujía la escarcha bajo los zapatos. El hombre de abrigo gris llegaba puntual, con su libreta en la mano. Tenía un rostro tan pálido que parecía tallado en ceniza. Pasaba lista en voz baja, como si incluso pronunciar los nombres fuera una concesión. Anotaba, tachaba y luego desaparecía entre los pasillos. Nunca supe su nombre. Para los niños, era simplemente el señor del lápiz. Decían que había venido del gobierno, pero en la guerra, gobierno podía significar cualquier cosa. Lo cierto es que él traía las nuevas lecciones. No eran clases de lectura o escritura, eran ejercicios de control, caminar sin ruido, comer sin hablar, mirar sin llorar. El silencio es valentía, repetía, el ruido es miedo, y el miedo no debe verse. Yo observaba desde la puerta del comedor. Veía cómo los niños hacían todo con precisión, con una obediencia que dolía. Habían aprendido a no existir más allá del grupo. Si uno tropezaba, el resto seguía sin mirar atrás. Si alguien se echaba a llorar, los demás bajaban la cabeza y esperaban que el llanto se apagara solo. Era una especie de desaparición lenta, practicada todos los días. A veces, cuando el señor del lápiz se iba, yo rompía la rutina. Les daba hojas y pedazos de carbón para dibujar. Era lo único que los hacía levantar la mirada. Entonces, por un instante, volvían a ser niños. Dibujaban árboles, casas, perros. Uno hizo un sol enorme, de color amarillo sucio. Otro, un tren que se alejaba. Una niña dibujó un círculo con puntos dentro y me dijo que era una ventana, para que entre el aire cuando nos falte el alma. Sabía que si alguien los veía, me quitarían el trabajo. Pero aquellos dibujos eran mi manera de pedir perdón, porque yo también me había acostumbrado al silencio, a obedecer sin preguntar. Y eso, en una guerra, es otra forma de rendirse. Una noche, cuando las luces se apagaron, escuché susurros en el dormitorio. Eran voces pequeñas, que apenas se atrevían a existir. Me acerqué y oí cómo Paul le contaba a René, el más pequeño, una historia sobre un perro que encontraba a su dueño entre las ruinas. El perro no ladra, decía Paul, porque si ladra, los malos lo encuentran. Los demás escuchaban en silencio, con las mantas hasta el cuello. Me quedé en la puerta, sin interrumpir. Esa historia, inventada en medio del miedo, era lo más parecido a una oración. El señor del lápiz descubrió los dibujos al día siguiente. Entró furioso al comedor, con los papeles en la mano. No gritó, solo los rompió uno por uno, sin decir palabra. Los niños lo miraron sin pestañear. Yo no pude evitar un murmullo. Eran solo dibujos. Él me miró entonces con una calma que helaba. Los niños no necesitan imaginación, necesitan silencio. Luego se fue, dejando los trozos de papel flotando en el suelo, como copos grises. Esa noche, Paul vino a verme con algo escondido en el puño. Lo abrió despacio. Era un pedazo del sol amarillo que había dibujado. ¿Puedo quedármelo?, me preguntó. Asentí. Lo guardó dentro del forro de su abrigo. Nunca lo soltó. Los días siguieron con la misma quietud forzada. Cada vez que sonaba la sirena de ataque, los niños bajaban al sótano en orden. Allí, en la oscuridad, respiraban al mismo ritmo, esperando que pasara el estruendo. Cuando todo terminaba, subían sin decir palabra. Me impresionaba ver cómo habían aprendido a controlar el miedo, como si se lo hubieran tragado. Una tarde, durante una inspección, uno de los más pequeños dejó caer una cuchara. El ruido fue mínimo, pero bastó para que el señor del lápiz se detuviera. Todos contuvieron el aliento.
El niño temblaba. El hombre lo tomó del hombro y se lo llevó al despacho. No lo vi regresar hasta el día siguiente. Tenía la mirada vacía, las manos quietas y una cicatriz delgada detrás de la oreja. Nadie dijo nada. Yo comencé a escribirles cartas que nunca envié, cartas para sus madres, para sus nombres verdaderos, para las voces que se estaban borrando. Las escondía en mi abrigo, sabiendo que era inútil, pero escribirlas me hacía sentir que de algún modo todavía los defendía. A veces pienso que aquel lugar no entrenaba niños para morir en silencio, sino para que el mundo se acostumbrara a no oírlos. Y en eso fueron demasiado eficaces. El invierno de 1943 llegó temprano, con una helada que hacía crujir los vidrios y adormecía los dedos. En el orfanato, el frío era otro maestro. Enseñaba a los niños a no temblar, a dormir encogidos, a contener el aliento bajo las mantas delgadas. Había aprendido a reconocer sus respiraciones. Cada una era distinta, como un lenguaje secreto. Y esa era quizás la única música que aún sobrevivía en la casa del número 17. La rutina seguía con la misma precisión de siempre, hasta aquella madrugada en que el aire cambió. A las 4, antes de que amaneciera, escuché un motor detenido frente al portón. Me asomé por la ventana del pasillo. Camiones sin luces, hombres con abrigos largos, botas que hundían la escarcha. Nadie tocó la campana, solo entraron. El señor del lápiz los esperaba, ya listo con la libreta abierta. Me miró de reojo. «Despiértelos», dijo sin levantar la voz. Obedecí, aunque mis manos temblaban. Los niños se levantaron en silencio. Algunos sabían, otros no. Los más pequeños se aferraban a las cobijas. Paul buscó mi mirada, pero no me atreví a sostenerla. Les ordenaron formar filas en el patio. Afuera, el aire era tan helado que parecía cortar la piel. Les pusieron mantas en los hombros. Les dieron una pieza de pan. No hubo discursos ni explicaciones, solo la orden de subir a los camiones. Recuerdo que uno de los niños, René, preguntó si volveríamos a vernos. El hombre del abrigo gris le puso una mano en la cabeza, sin decir palabra. Era un gesto casi tierno, pero vacío. Luego lo empujó suavemente hacia la fila. No hubo gritos, ni llanto, solo el sonido de las puertas de metal cerrándose, una tras otra. Los motores arrancaron. Yo me quedé ahí, con la bata blanca pegada al cuerpo, viendo cómo el patio quedaba vacío. Sentí que el aire se partía, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Cuando los camiones se perdieron en la niebla, el silencio fue tan profundo que el viento parecía venir desde dentro del edificio. Me quedé sola en el patio, con el eco de sus pasos repitiéndose una y otra vez. Fue entonces cuando entendí el nombre que los niños habían inventado en secreto para el lugar, la Casa del Eco, porque todo lo que ocurría ahí, las palabras, las risas, los miedos, terminaba resonando un momento y luego desaparecía. Ese día, el orfanato siguió funcionando como si nada. Nos dieron una lista nueva, con otros nombres, otros niños que llegarían cuando fuera el momento. Nadie hablaba de los que se habían ido, pero el edificio parecía distinto, más vacío, más frío. Incluso el aire tenía un peso nuevo, como si algo se hubiera quebrado para siempre. Fui al dormitorio de Paul. En su cama encontré el abrigo doblado y dentro del forro el pedazo de papel amarillo con el sol que había dibujado. Estaba arrugado, pero intacto. Lo guardé en mi bolsillo. También encontré en su cuaderno una frase escrita con letra torpe. «Si desaparezco, no borres mi nombre». A partir de ese día, comencé a escribir los nombres de todos los niños en una libreta aparte. No los que figuraban en los registros, sino los verdaderos, los que se decían entre ellos en voz baja antes de dormir. Algunos tenían apodos inventados: Mimi, Lulú, Petit Pierre. Otros solo un número. Yo les devolvía una letra, una sílaba, algo que los hiciera existir. Las semanas siguientes fueron una niebla continua. Llegaron nuevas órdenes, nuevas camas vacías que llenar, pero la sensación de ausencia era insoportable. Por las noches
Creía escuchar pasos diminutos en los pasillos. Al principio pensé que era el viento. Luego, una madrugada oí claramente un murmullo, voces de niños que parecían jugar, reír bajito. Salí al corredor y todo estaba igual, oscuro, inmóvil. Sin embargo, el eco seguía. Empecé a hablarles en voz baja, aunque sabía que nadie podía oírme. Les contaba cosas sencillas, que las palomas habían vuelto al tejado, que había soñado con un campo lleno de flores, que aún guardaba sus dibujos. Era una manera de mantenerlos cerca, de no dejarlos disolverse en ese silencio que los había educado para morir sin protesta. Una tarde, mientras limpiaba el escritorio del señor del lápiz, encontré un sobre sin sello. Dentro había una lista con nombres tachados. Al pie, una frase escrita con tinta roja. Los seleccionados no regresarán. No había firma. Guardé el papel en mi bolsillo, junto al dibujo de Paul. Esa noche, me encerré en la enfermería y lloré por primera vez desde que comenzó la guerra. No fue un llanto ruidoso, sino un sollozo ahogado, casi mudo. Tal vez porque en esa casa hasta el dolor había aprendido a no hacer ruido. Con el tiempo, las autoridades se llevaron a los pocos que quedaban. El edificio fue clausurado unos meses después. Yo salí con una maleta pequeña y la libreta de nombres apretada contra el pecho. Mientras caminaba hacia la estación, el viento arrastraba hojas secas por la calle. Me pareció escuchar de nuevo ese murmullo lejano, esa risa apagada. Me detuve y sin pensarlo, dije en voz baja, «No los olvidaré». Y por un instante, juro que el aire me respondió. Han pasado más de 40 años desde aquella madrugada. París cambió de rostro y las calles que antes olían a carbón y miedo ahora huelen a café recién molido y a pan caliente. Pero cuando paso frente al solar, donde alguna vez estuvo el edificio del número 17, el corazón todavía me pesa como si llevara dentro una piedra húmeda. No hay rastro del orfanato. En su lugar se levanta un edificio de oficinas, con ventanales amplios y una placa moderna que dice Centre Lumière. Nadie sospecharía lo que ocurrió allí. Nadie podría imaginar que debajo de esos cimientos aún duermen los ecos de tantos niños que aprendieron a morir en silencio. A veces me detengo en la acera contraria, fingiendo que espero el autobús. Observo a la gente entrar y salir con sus carpetas, su prisa, su vida intacta. Y pienso que, si me atreviera a gritar los nombres que guardo en mi libreta, quizás se detendría el tiempo, quizá el suelo temblaría, pero no lo hago. No porque me falte valor, sino porque sé que esas voces merecen algo más que un grito. Merecen cuidado, ternura, silencio de respeto. He pasado los últimos años ordenando mis notas, reconstruyendo lo que fue aquella casa sin nombre. La libreta ya está vieja, con las páginas amarillentas y el hilo del lomo a punto de soltarse. En la primera hoja escribí nombres de los que no deben borrarse. Debajo, letra por letra, los fui copiando de nuevo, despacio, como quien enciende una vela. Paul, René, Loulou, Anaïs, Petit Pierre. Los pronuncio en voz baja, para que el eco no muera del todo. Vivo sola en un pequeño apartamento en Montreuil. Las noches son largas y a veces, cuando el viento golpea las persianas, vuelvo a escuchar los pasos diminutos en el pasillo. No sé si es la memoria o la culpa, pero siento que siguen aquí, esperándome. Tal vez nunca se fueron. Tal vez los muertos solo desaparecen del todo cuando dejamos de recordarlo. Hace unos meses, un joven historiador me buscó. Dijo que había encontrado mi nombre en los archivos de la Cruz Roja. Quería saber qué sabía del orfanato experimental que funcionó durante la ocupación. Me miró con la impaciencia de quien espera un dato, una prueba, algo útil. Pero lo que tengo no son pruebas, sino recuerdos, gestos, miradas, silencios. No se archivan, no se muestran en tribunales, solo se cuentan con la voz temblando. Le hablé de la disciplina, de los camiones, de los dibujos. No del horror directo, sino de lo que ese horror dejó.
un hueco en el aire, un vacío donde antes había risas. Me escuchó con atención, tomando notas. Al final me preguntó si creía que aquellos niños sabían lo que les esperaba. Pensé un momento y le respondí, no, solo sabían que debían callar y creían que si lo hacían bien, alguien los escucharía algún día. Guardó silencio. Luego me pidió permiso para ver mis cuadernos. Se los mostré, pero no los dejé llevarse ninguno. No son documentos, le dije, son tumbas pequeñas. Cada página guarda un pedazo de vida, una palabra que resistió al olvido. No se prestan, se cuidan. Desde entonces, escribo cada noche una carta más. No para enviarla, sino para hablar con ellos, para seguirlos nombrando. Les cuento cosas triviales, que el río vuelve a brillar los domingos, que los niños ahora juegan en los parques sin miedo a los aviones, que todavía guardo el trozo de sol que Paul dibujó. Lo tengo enmarcado junto a la ventana. A veces el amanecer lo ilumina y el papel viejo parece volver a encenderse. Es entonces cuando siento que él me escucha. Algunas personas me dicen que debería perdonar, olvidar, avanzar, pero ¿cómo se avanza dejando atrás las voces que una vez te confiaron su nombre? Olvidar sería traicionarlos. Perdonar, no lo sé. Tal vez algún día. Por ahora, solo intento entender. Una tarde reciente, una niña del edificio vecino me pidió un vaso de agua. Cuando se lo di, me miró y me dijo, «Tiene los ojos tristes, señora». Sonreí y le respondí, «No, solo están llenos de historias». Ella no lo entendió, claro, pero cuando se fue, me di cuenta de que, por primera vez en muchos años, había sentido algo parecido a la paz. Antes de dormir, abrí mi libreta una vez más. Leí despacio los nombres, uno por uno, como una oración. Paul, René, Lulú, Anaís, Pierre. Luego cerré los ojos y murmuré, «Ya pueden descansar, alguien los recuerda». Porque eso es lo que más temían, lo que más duele después de la guerra, no el hambre, ni el frío, ni la muerte. Lo que de verdad destruye es el olvido. Querido lector, si algún día pasas frente a un edificio cualquiera y sientes que el aire se detiene un instante, escucha con atención. Tal vez ahí hubo una voz pequeña, un niño que quiso reír, una historia que nadie contó. No cierres los oídos al silencio. A veces el silencio es solo una forma de seguir hablando. Y si recuerdas un solo nombre, aunque sea inventado, ya habrás salvado una vida del olvido.